tal? Voy a pasar un par de avisos antes. El primer aviso es un aviso relativo a un curso de posgrado que se va a dictar en la Maestría de Letras de la Facultad de Humanidades, que se llama Lo que la literatura piensa de la lengua, lo que la lengua piensa de la literatura, y está abierto al público en general, y tienen que inscribirse vía web los que estén interesados, y pueden incluso obtener créditos como un curso de formación permanente o educación permanente, si no son parte de ninguna maestría de la UELA. Ese curso va a estar dictado fundamentalmente por la profesora Alma Bolón, y después nosotros vamos a participar, digo nosotros, junto con Adriana Cavaquian, vamos a dar un par de clases cada uno, en un total de 10 clases que tiene el curso. La información está en la página de la Facultad de Humanidades, así que ahí la pueden buscar. Eso por un lado. Por otro lado, voy a compartir también una futura publicación que supongo que en unos 15 días va a andar por la calle. De hecho, se las mencioné en la charla pasada. Sí, este es el contenido del libro, pero me interesa especialmente el cuarto asunto aquí, ¿no? El texto de Adriana Cavaquian, que es el que yo había citado la vez pasada a propósito de cómo Jacobson venía siendo entendido en nuestro ámbito, particularmente en cuanto a los libros de texto. ¿Ah? Este libro, la tapa la tenía por acá, a ver si la consigo. Parece que se llama Política de la Lectura. ¿Va a estar en librerías o solo en...? Va a estar, no, en facultad no va a estar porque lo va a publicar la Facultad de Derecho. Es una editorial que se llama Fundación de Cultura Universitaria, y eso va a estar ahí en la librería de facultad, y después en alguna librería interesada. No sé. Sí. Sí. No. Son objeto de las ponencias que hicimos en el último Congreso de Idioma Español en el año 2019, que se hizo en la Intendencia de Montevideo. Y había 2 mesas, y bueno, las ponencias que se leyeron se publican ahora retocadas y cosas así. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de Roman Jakobson, y más específicamente aún de su libro Lingüística y Poética, y de la propuesta que él hizo allá por finales de los 50, en esa conferencia que se llamaba así, y que se conoce como el esquema de la comunicación, el modelo de la comunicación, etc. Que ustedes lo tienen ahí, en la diapositiva lo tienen expuesto. Ahora, el nombre de la charla esta, que va a ser el mismo que la que viene, que la que va a dar cierre al ciclo, digamos, presenta algunas cosas que no son de Jakobson, ¿sí? Pero que sí son que tienen que ver con Jakobson. Por ejemplo, cuando uno pone lingüística y lingüistería, como esa primera parte del título de la charla, ahí está remitiendo a una oposición o a una tensión, a un asunto que plantea Jacques Lacan en el seminario número 20, que se llama Aún, seminario que él dictó durante el año 1972 y 1973, cuyo segundo capítulo está dedicado a Jakobson. ¿Sí? Entonces ahí hay un primer punto de contacto. Jakobson estaba ahí presente. Ese es un primer punto de contacto. Y en ese seminario, en el seminario 20, Lacan inventa un término, que es el término lingüistería. ¿Sí? Y ese término lo inventa para posicionarse él con respecto, lo hace por muchas razones, o intenta provocar múltiples efectos. Pero uno de los efectos que intenta provocar es el de posicionarse frente a la lingüística como disciplina, como ciencia del lenguaje,
y tratar de poner sobre la mesa cuáles son los aspectos fundamentales que la ciencia del lenguaje no puede incorporar a su edificación, a su propuesta teórica, por cuanto no tiene los instrumentos teóricos y además es esencialmente ciega con respecto a los problemas que Lacan trae a cuento en el seminario número 20. Entonces, para marcar ese problema, para marcar el momento en que la lingüística como ciencia del lenguaje está en peligro de fracturarse, en peligro de, digamos, de no poder hacerse cargo de un conjunto de problemas, bueno, a esa situación, a esa tensión, Lacan la denomina lingüistería. Es decir, hay algo del orden, digamos así, o de un orden que le es ajeno a la lingüística, y sin embargo actúa, eso, vamos a decirle eso por ahora, eso actúa permanentemente en el sentido, en la producción del sentido. ¿Ah? Por tanto, cualquier explicación que uno catalogue de lingüística no va a poder meterse con el asunto que Lacan está planteando en el seminario número 20. De hecho, el adjetivo que deriva de lingüística es lingüístico, mientras que el adjetivo que Lacan también inventa a partir de lingüistería es lenguajero. Entonces, ahí, cuando hablamos de una perspectiva lenguajera sobre los fenómenos del lenguaje, es precisamente una perspectiva que toma al psicoanálisis para enfrentarse a esos problemas, partiendo de la base de que la lingüística no puede enfrentarlos. Que allí hay algo contra lo cual la lingüística choca, ¿sí? Y eso contra lo cual choca es constitutivo, ¿ah?, del propio lenguaje. No es una cuestión, digamos, secundaria. Muy por el contrario, está tan, vamos a decirlo así, con una metáfora bastante mala, pero es la que me sale ahora de manera más espontánea, choca contra una roca dura ahí, ¿sí? Se da contra algo y no puede, digamos, no puede asimilarlo. La vez pasada hablamos de que no puede digerirlo, de que hay, si uno piensa que la lingüística es un gran aparato teórico que metaboliza cosas, digamos, como si fuera un aparato digestivo, bueno, justamente esto es como una piedra que el aparato digestivo no puede metabolizar y que todo el tiempo está produciendo distintos efectos sobre el organismo. El efecto más recurrente, también para seguir con este tipo de metáforas, es el vómito, digamos, o la gastritis. El vómito ya es como un poco más extremo. Pero hay algo que siempre hace ruido, que no funciona, que nosotros lo veníamos viendo, ¿no?, de a poquito, que la vez pasada lo identificamos de manera muy específica en el concepto de referencia y más todavía en ese operador, ¿no?, discursivo que veíamos en la gramática, que es el es decir, y entendíamos que ahí había algo de lo cual valía la pena cinchar a ver qué descubríamos del otro lado, ¿no? O qué estaba pasando, porque leíamos eso como un síntoma. Por tanto, lingüística y lingüistería son dos términos que se oponen, e incluso lingüistería parece funcionar como una negación o como una crítica de lingüística. ¿Ah? Por tanto, lingüistería es un término que se formula desde un exterior de la lingüística, desde una fuera de la lingüística. No, ese término no aparece nunca en ninguna ciencia del lenguaje, proviene del psicoanálisis, y es el modo en que, entre otras cosas, se puede decir que es el modo en que el psicoanálisis, haciéndose de diferentes aspectos lingüísticos, advierte que hay un conjunto de fenómenos de los cuales la lingüística no puede hacerse cargo. A eso se le puede llamar lo real. Digamos, con ciertos cuidados le podemos llamar a eso lo real, que no tiene que confundirse bajo ninguna circunstancia con la realidad. Ahí estamos ya metiéndonos en un terreno bastante delicado. Yo pienso no profundizar, pero por lo menos quería esclarecer un poco de dónde procede el término lingüistería y cuál es el tipo de efecto que quiere producir, es decir, cómo se relaciona ese término con la palabra lingüística, que es la ciencia del lenguaje, digamos, ¿no? En cierto modo también, cuando Lacan formula el término lingüistería, está tensionando algunas cosas dichas por Saussure en el curso de lingüística general,
específicamente la noción de signo lingüístico. Específicamente, y la noción de lengua también. La noción de signo lingüístico y la noción de lengua. Fíjense que básicamente lo que hace Lacan con el término lingüistería es ir contra el corazón mismo de la lingüística. Si entendemos por eso que esa ciencia del lenguaje está completamente levantada sobre el concepto de lengua y sobre el concepto de signo lingüístico. ¿Tá? Es decir, que ahí hay un asunto bastante interesante que nada, no vamos a tener la posibilidad de desarrollarlo con detenimiento, pero por lo menos sí contextualizar un poco cómo se ubican estos términos. ¿Tá? Luego la segunda parte del título, entre la poesía y el significante, aquí sí claramente es un título más jacobsoniano, si queremos, primero por la noción de poesía, ¿no? En el sentido de la función poética de Jacobson, del modo en que el lenguaje es utilizado, orientándose, o es orientado, se orienta hacia la propia forma del decir, hacia lo que Jacobson llama mensaje. Ahora de eso sí, ahí nos vamos a detener. Así que poesía, acá en este título, no es poesía como género, ¿sí? No es poesía en el sentido de versos y cosas por el estilo. Es más bien poesía en un sentido etimológico, la poiesis como el hacer con la lengua, ¿no? como el acto creador de la lengua, y ese acto creador trasciende por mucho, lógicamente, a lo que es la poesía e incluso a la literatura. Nosotros encontramos función poética en cualquier esquina del barrio, digamos. O sea que ahí la presencia del término poesía responde estrictamente a la noción de función poética de Roman Jacobson. Y luego la otra parte, la noción de significante, intenta jugar un poco con el modo en que Lacan relee desde la lingüistería, digamos, el concepto de signo lingüístico. Recuerden que esto es discutible, de hecho yo no lo voy a decir así, pero esto que voy a decir ahora evoca o es parte de lo que podemos llamar una vulgata saussuriana, es decir, una interpretación muy estandarizada de Saussure, que hace una lectura relativamente poco fina de Saussure, y entonces uno puede pensar que con el término significante, Lacan critica la noción de signo lingüístico de Saussure como una asociación entre un significante y un significado. Es decir, partiendo de la idea de que el signo lingüístico de Saussure, ¿verdad?, es una asociación psíquica entre dos partes, como si esas dos partes estuvieran en igualdad de condiciones, ¿sí? Lacan critica esa asociación dándole preeminencia al significante por sobre el significado. De hecho, va a decir que el significado está causado por el significante. Es decir, hay una relación de causación en cuanto al significante provoca el significado sin razón aparente, va a decir él. No sabemos muy bien cuál es la razón por la cual uno provoca el otro. Esto es más o menos lo que se le ha criticado a Saussure en cuanto a esa especie de paridad que parece haber entre las dos caras del signo lingüístico. Para mí eso no es así, pero no lo vamos a trabajar acá. Por otra parte, cuando uno observa lo que hace Jacobson con el ejemplo, con el esquema de la comunicación, la innovación de Jacobson con respecto a los modelos precedentes, particularmente el modelo de un lingüista alemán que se llama Karl Bühler, es introducir dos funciones que son las propiamente humanas, si queremos, que son la función poética y la función metalingüística. Y esas dos funciones tienen que ver o ponen sobre la mesa o ponen de relieve la materialidad de la lengua, es decir, en cierto modo el significante. Por tanto, cuando decimos significante en el título, también nos estamos recostando sobre la propuesta de Jacobson, no solamente sobre la propuesta de Lacan, digamos, ¿sí? O sea que ese es un modo, digamos, de explicar la cuestión del título. Bien. Cuando Jacobson plantea esto, ¿sí?, este modelo, o este esquema, utiliza esos nombres que ustedes ven ahí, ¿no? Son 6
participantes de toda comunicación. Cada vez que alguien dice algo, estos 6 elementos aparecen siempre. La diferencia está en cuál toma mayor relieve, cuál se enfatiza o hacia cuál se orienta el lenguaje para producir, digamos, un primer plano, un segundo plano y un tercer plano, y por lo tanto uno de esos participantes o uno de esos elementos toma preeminencia sobre el otro, o varios, ¿sí? Y se destaca. Eso no quiere decir que los otros queden anulados. Quedan menos visibles, menos advertibles, menos perceptibles, pero están, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el elemento que se focalice, es cuál es la función del lenguaje predominante. Entonces, a esos elementos que participan en todo acto comunicativo, Jacobson le llama hablante, oyente, contexto, mensaje, contacto, o también canal, y código. Ahora bien, lo que ahí ustedes ven entre paréntesis son las funciones del lenguaje que están asociadas a cada uno de esos elementos, ¿no? Al contexto le cabe la función referencial. Cuando el lenguaje se orienta hacia el hablante tenemos la función emotiva. Cuando se orienta hacia el oyente tenemos la función conativa, o también llamada apelativa. Cuando se orienta hacia el mensaje tenemos la función poética. Cuando se orienta hacia la función de contacto tenemos lo que se llama la función fática. Y por fin, cuando la lengua está orientada hacia sí misma, ¿no? Hacia el código mismo, tenemos la función metalingüística. Bien. Este esquema ha sido objeto de numerosas críticas, sobre las cuales no voy a decir ni una palabra, pero sí voy a llamar la atención sobre 2 aspectos que me parecen relevantes, que son los siguientes. Cuando Jacobson habla de la función referencial, él no dice que el elemento sobre el cual se orienta, o hacia el cual se orienta la lengua, es el referente, dice contexto. Ahí hay algo que vale la pena advertir, porque él podría haber puesto, donde dice contexto, podría haber puesto referente, y entonces decir función referencial, y eso está todo bien. Ahora él dice contexto, y no dice función contextual, dice función referencial. Entonces vamos a tratar de ver de qué modo, ¿sí?, se relaciona el referente con el contexto, puesto que no son la misma cosa. Y luego, lo verdaderamente interesante en Jacobson es el mensaje. Y uno se podría preguntar por qué Jacobson, ¿sí?, nombra al elemento que va a dar lugar a la función poética como mensaje. Sobre todo considerando que la palabra mensaje, también en inglés, tiene una connotación que tira para el lado del contenido de lo que se dice, para el lado del contenido, y no tanto para el lado de la forma. ¿Sí? Uno puede imaginarse muchos ejemplos en los que nosotros usamos la palabra mensaje, y siempre termina como rengueando para el lado del contenido. Uno piensa, por ejemplo, en una fábula, en un cuentito, lo que fuera, y uno puede decir, ¿cuál fue el mensaje que te dejó? ¿Tá? O cuando golpea un cartero y uno toma la carta, la lee, y entonces uno dice, ¿pero y cuál es el mensaje de la carta? Como que se concentra más que nada en el contenido, y se olvida un poco de la forma. Mientras que Jacobson define la función poética como la orientación del lenguaje hacia la forma del decir, y no hacia el contenido. Entonces, ahí hay algo que vale la pena explorar, porque pensando, digamos, en la inteligencia de Jacobson, evidentemente uno no puede sostener que ahí Jacobson se equivocó o algo por el estilo, sino más bien que si la función poética del lenguaje es aquella que resalta el carácter opaco de la lengua, ¿sí?, el carácter esencialmente opaco de la lengua, es decir, como lo dice el propio Jacobson, la función poética remarca, remacha, ¿sí?, la distancia que hay entre signos y cosas. Así lo dice Jacobson más o menos, sintetizando diferentes traducciones. Es decir, la función poética, dice él, machaca sobre la distancia que hay entre los signos y las cosas. Con lo cual él está diciendo que, por definición, signos y cosas están apartados, ¿no? Están diferenciados, hay una brecha entre ellos.
Y la función poética lo que hace es machacar sobre esa diferencia. ¿Está bien? Pero de pique, esa diferencia está dada. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es lo que hace la función poética del lenguaje, lo que está destacando todo el tiempo es el carácter opaco. El carácter, vamos a decirlo así, esencialmente equívoco del decir, o del discurso. ¿Está bien? Ahora, es interesante que para designar la función del lenguaje que hace énfasis en la opacidad de este, ¿sí? En la opacidad del discurso, él utiliza una palabra que es esencialmente equívoca y que apunta en el sentido contrario, aparentemente. Ahora, basta con que uno piense en los formatos también, incluso en los géneros, con la forma en un sentido más amplio, para pensar cómo el contenido que uno comunica, vamos a decirlo así, a través de un WhatsApp, por ejemplo, o de un mail, está también determinado por lo que entre comillas lo soporta, por el formato mail y por el formato WhatsApp. Por tanto, lo que está planteando Jacobson es no diferenciar ni tajantemente, ni de forma más o menos ahí dificultosa, forma y contenido. Es decir, no se pueden diferenciar, no podemos plantear las cosas en términos de este es el contenido y la forma no tiene nada que ver con el contenido o viceversa. Es decir, permanentemente están en una relación de imbricación, ¿sí? De modo que cuando uno piensa en el mensaje como contenido, también debe pensar en el mensaje como la forma, y al revés. Así cuando uno recibe una carta postal, ya son menos, pero por ahí pueden recibir, ¿verdad? Cuando se habla del mensaje de esa carta, hay que considerar el hecho de que es un formato postal. No hay que dejar de lado eso. Cuando uno habla del contenido del mensaje, de un mensaje de texto por WhatsApp, por ejemplo, la forma misma de la comunicación por WhatsApp hace parte del contenido. No podemos divorciarlo, ¿me explico? Ese es el punto crucial de Jacobson, que suele ser olvidado. ¿Sí? No hay divorcio entre forma y contenido. Muy por el contrario, hay una articulación que no puede ser desanudada. Hay un nudo allí que es así, no hay vuelta. Nosotros tenemos una espontánea visión, pienso, a separar estas dos cosas. Y esa espontánea visión suele darle prioridad al contenido en desmedro de la forma, y cuando nosotros caemos en esa, digamos, somos absolutamente presos de esa visión espontánea sobre el lenguaje, ocurren básicamente dos cosas. La primera es que lo instrumentalizamos, porque al separar tan radicalmente la forma del contenido, lo que terminamos asumiendo, aunque no nos demos cuenta, es que hay un contenido que existe fuera de esa forma y que en todo caso la forma es una especie de vehículo de ese contenido. Que yo utilizo una forma determinada para encauzar ese contenido, pero que dado que son elementos independientes, ¿sí? El contenido existe en algún lado, vaya a saber dónde, y después más o menos uno lo acomoda a la mejor forma posible. Pero da la sensación de que la forma de decir las cosas no participara, ¿sí? No participara del contenido, no tuviera que ver con el contenido. Ese es el primero. Eso es lo que podemos llamar una visión instrumental de la lengua. Es entender que efectivamente la lengua es un instrumento de comunicación y que el contenido que uno expresa está en algún lado, vaya a saber dónde, en la mente del hablante, en el mundo, y que la lengua es una especie de chasis o de vehículo, que es una metáfora que se utiliza mucho, ¿no? La metáfora del transporte, para llevar el contenido de un hablante a un oyente. Eso es lo primero que uno asume sin darse cuenta cuando separa forma y contenido, cuando le da al mensaje, ¿no? En términos prioritarios, la interpretación de contenido y no la interpretación de forma. ¿De acuerdo? Y la otra es que si uno, digamos, deja de lado la forma para priorizar el contenido, lo que está dejando de lado es la propia materialidad de la lengua. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, la propia materialidad sonora de la lengua. Y si uno deja
deja afuera la materialidad sonora de la lengua, en definitiva lo que está haciendo es olvidando la lengua. La olvida, produce un efecto que es olvidarla. A pesar de que uno puede hablar de gramática o lo que fuera, si uno no repara en la materialidad de la lengua, ¿sí?, en los aspectos sonoros, en los aspectos gráficos, etc., ¿sí?, lo que uno hace es olvida la lengua en tanto que lengua. Porque darle prioridad al contenido es construir una ficción cuya consecuencia fundamental es olvidar la lengua, aun cuando uno crea que está tematizándola, está poniéndola sobre la mesa para considerarla más de cerca, como si la pusiera frente a un microscopio o frente a un estudio imagenológico. Lo que quiero decir finalmente es que si uno no considera la lengua desde el punto de vista de su materialidad, desde el punto de vista de su producción material, también los discursos, ¿sí?, tienen materialidad, o bien quedan escritos o bien se dicen, ¿no? Hay una sonoridad, etc. Y todo eso hace parte de lo que uno está diciendo. Si uno deja la forma afuera, o sea, desconsidera la materialidad de la lengua y por consiguiente la olvida. La lengua queda olvidada, porque el resultado de esa división es una ficción. La lengua no es solo contenido. De hecho, el contenido no está en ningún lado, el contenido está permanentemente produciéndose cuando la gente habla. No está depositado en el diccionario, no está depositado en la cabeza de ningún hablante, en ningún ropero. El contenido, ¿sí?, permanentemente es el resultado del trabajo discursivo, pero si es el resultado del trabajo discursivo, es el resultado de una materia, de una materialidad, que cuando hablamos es sonora y cuando leemos es gráfica, para poner las cosas en esos dos términos. ¿Me explico? Entonces nosotros, espontáneamente, tenemos una tenaz y resistente inclinación a priorizar el contenido en desmedro de la forma. ¿Sí? Incluso aunque hayamos estudiado mucha gramática, donde la forma se hace como muy patente, digamos, eso tampoco alcanza. Porque cuando hablamos de la materialidad de la lengua, no estamos refiriéndonos solo a las estructuras gramaticales de una lengua X, sino al aspecto más, vamos a decirlo así, burdamente material, ¿no? Sino, ¿por qué, como decíamos, no la vez pasada, sino la anterior, por qué Alberto Fernández, en vez de decir garganta poderosa, dijo garganta profunda? Es decir, ahí hay algo materialmente, ¿no? Hay una materialidad que está interfiriendo, vamos a decirlo así, ¿no? Y por tanto está provocando otra cosa. No es una cuestión solamente del orden del contenido. Lo que sí es cierto es que esa interferencia que viene por el lado de la materialidad sonora, después produce contenidos que no están previstos por nadie. No están previstos por nadie. Entonces, a mí me parece que la forma más adecuada de leer a Jacobson es concentrándose en esta doble dimensión inherente a la lengua, que tiene que ver acá con la función poética, y en ningún momento dejar de lado, ¿sí?, dejar de lado la forma, la materialidad. Incluso uno puede pensar en el verbo informar. Y el verbo informar es bastante interesante porque espontáneamente el verbo informar nos lleva a pensar que hay un contenido que está en algún lado, que la persona que informa lo toma de ahí y lo transporta al otro, ¿sí? Como por ejemplo ocurre con los informativos. Como si el modo en que los informativistas hablan no fuera parte de ese contenido. Como si el contenido pudiera mantenerse más o menos puro, o del modo que sea, y estos tipos sencillamente fueron una especie de medium a través de los cuales se canaliza el contenido. Ese es un sentido muy instrumental del verbo informar. Pero hay un sentido fundamental del verbo informar, ¿sí?, que quiere decir dar forma. Y dar forma por adentro, con el prefijo in. Informar, ¿sí?, formar desde adentro, es decir, que en el mismo uso que uno hace de la lengua, ese contenido está apareciendo por el uso que se hace de la lengua, no está dado de antemano. Por tanto, el contenido, en todo caso,
lo podemos pensar como un efecto del discurso y no como un a priori. Es decir, el contenido no está dado de antemano, nunca está dado de antemano. Siempre está en constante elaboración y reelaboración. Por eso Bakhtin es muy importante también, porque el tipo dice eso, ¿no? Todo enunciado, ¿sí?, no arranca de cero. Siempre está tomando otros enunciados y volviendo a reelaborarlos, etcétera, etcétera. Nunca hay pasividad en ese sentido. El contenido permanentemente está elaborándose, ¿sí? Incluso uno puede pensar, por ejemplo, los historiadores que se mandan flor de libros, etcétera, y después la escuela que cuenta la historia en función de esos libros. Por ejemplo, ¿no?, para simplificar, el discurso escolar también está construyendo el contenido histórico en su nivel, digamos. No es una mera repetición, no hay una relación lineal o de especulación, o especular, mejor dicho, entre el contenido de los libros de historia, serios, digamos, académicos o lo que sea, y los libros, los manuales de escuela, o lo que un maestro o un profesor dice en el salón de clase. Todo el tiempo, iterar un enunciado, ¿no? Un enunciado, ¿sí?, tiene la capacidad de ser iterado, de ser repetido, siempre implica una reconstrucción. Por eso, uno puede decir que en realidad nunca estamos escribiendo algo, sino que siempre estamos reescribiendo algo, ¿sí? Digamos que la reescritura, con ese prefijo re, es anterior a la escritura, no posterior. Porque uno siempre está retomando lo que ya ha dicho y, bueno, polemizando, lo que sea, pero nunca hay un punto en el que el contenido esté estabilizado y la forma lo tome como si fuera esa maquinita de macacos que uno quiere sacar ahí, que nunca puede agarrar porque se le resbalan todos los macacos, y entonces los macacos son el contenido, y la maquinita la forma, y finalmente atrapa, y ahí se produce el éxtasis de la comunicación, digamos, ¿no? Como dice Baudrillard. No, eso, yo creo que hay que combatir esa idea con uñas y dientes y con cuchillo, así como a lo cocodrilo Dandí, o sea, con ese cuchillo gigante que se ponía ahí entre los dientes y salía a pelearse con cualquier cocodrilo que le salía de la vuelta, y ¿no?, se agarraba las trompadas. Lo tienen a cocodrilo Dandí porque... Es decir, hay que salir a pelear eso, porque uno puede convencerse perfectamente bien de esta postura, pero 2 minutos después, nuestra espontaneidad como hablantes se olvidó de eso. Entonces la resistencia es tan grande que instrumentalizar la lengua casi que ocurre por defecto. ¿Ah? Por eso yo quería hacer como una secuencia de charlas, y no una sola, para que esto no quede ahí, y uno tendría que hacer medio como rezar así todos los días, un poco lo mismo, porque si no, de verdad, espontáneamente nosotros nos olvidamos de esto. Sandino Núñez a esto le llama pacto semántico, ¿sí?, que es justamente, de algún modo, esta instrumentalización, esta pérdida de este olvido del lenguaje. Olvido del lenguaje es una expresión de Alma Bolón. A mí también me gustaría llamarlo a eso ingenuidad comunicativa. No solamente pacto semántico, porque en rigor nadie pactó nada. Pero también hay cierta ingenuidad. Una ingenuidad que nosotros tenemos que tener. Sin esa ingenuidad no podemos hablar. Pero a la vez también es una ingenuidad en el sentido de que hay que salir de esa ingenuidad. Un poco. No se puede salir siempre. Hay que mantener una relación de distancia con respecto a esa ingenuidad y entenderla como tal, ¿no? Entenderla como tal. Entonces a mí me parece que Jacobson, bien leído, y acá me arrogo el derecho de decir bien leído, sabiendo que estoy calificando de mal leído a otras interpretaciones, y me hago cargo de eso, porque en algún momento hay que hacerse cargo de las cosas que uno dice, ¿no? Uno no puede estar disculpándose con todo el mundo. Entonces, me da la sensación de que Jacobson tiene en ese esquema de la comunicación algo que desborda al propio esquema. Por tanto, haber criticado a Jacobson como
alguien que propuso un esquema tan simple de la comunicación es un poco torpe, por cuanto si uno se concentra en la función poética, se da cuenta que eso desborda el esquema, lo desborda. Y ese desborde termina funcionando como una implosión del propio esquema, así como si el propio esquema de la comunicación de Jacobson contuviera en su interior, en el corazón mismo de suyo, su propia crítica. Y eso es extraordinario en Jacobson, absolutamente extraordinario. Pero no lo vemos. Es decir, lo que muestra muy bien Adriana Cavaquian en ese artículo que yo les mencionaba es cómo la forma en que nosotros metabolizamos a Jacobson acá en Uruguay, y no solamente en Uruguay, y sobre todo la forma en que eso terminó expresado en libros de texto, no ve esto. Lo ve como un modelito ahí que aplicar y no logra apreciar, digamos, la potencia que tiene la función poética en términos también de política de la lengua. Porque si bien le cambiamos el nombre, sigue en esa línea, ¿no? Jacques Rancière dice una cosa que es absolutamente extraordinaria. Más extraordinaria que esto hay poco. Dice, los humanos somos animales políticos porque somos seres políticos porque somos seres poéticos. Es decir, la política, tal como la entiende Rancière, es una consecuencia de ser seres de palabras, de ser seres de poesía. Eso es impresionante. Eso lo dice en un libro que se llama El hilo perdido. Lo dice en varios lados, pero más o menos así lo dice en un libro que se llama El hilo perdido. Que es impresionante. Entonces, cuando uno piensa las cosas así y vuelve a Jacobson, dice, pará, este esquemita no es tan esquemita. Es un esquemita en el sentido en que es una ponencia, es una charla que da Jacobson en el año 59. O sea, es obvio que vos no podés estar 40 horas, digamos, afinando esto acá y esto allá. Pero es interesante, entonces, cómo ese esquema de la comunicación contiene su propia crítica y, aún conteniendo su propia crítica, se mantiene en pie, porque eso es interesante, no es que él quede demolido por su propia crítica, digamos, ¿no? Como si tuviera un alien adentro y cuando el alien sale para afuera, se muere el portador del alien, digamos. No, o sea, sigue vivito y coleando, ¿no? Sigue vivito y coleando. Y eso se nota en la equivocidad del término mensaje, que para mí es la mayor sutileza que tiene Jacobson acá, conjuntamente con la del término contexto. Porque lo que el tipo está diciendo con contexto es que cuando la lengua está orientada hacia el contexto, está orientada hacia afuera de ella misma. En tanto el contexto suele ser entendido como un exterior de la lengua. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿cuál es el contexto de este discurso? Uno piensa básicamente en el mundo, en la realidad, etcétera, en lo que sea. Contexto histórico, contextos culturales, todo eso. ¿Qué tenemos en el contexto? Tenemos el mundo, los objetos. Entonces, cuando Jacobson habla de contexto, es el uso de la lengua orientado hacia su exterior. Ahora, nosotros vimos la vez pasada que la distinción entre el adentro y el afuera es una distinción necesaria para que la lengua pueda funcionar, ¿tá? Pero que es una distinción que no podemos disolver, que no podemos abolir, y que es la distinción que nos permite pensar. Sin esa distinción no hay pensamiento posible. No hay ni adentro ni afuera. Es decir, el adentro y el afuera depende de que ellos puedan oponerse. Entonces, la función referencial que alude al referente precisamente pone el énfasis en el hecho de que la lengua, al estar orientada hacia su exterior, hacia los referentes, ella quiere pasar desapercibida como lengua. Quiere funcionar como un instrumento, quiere funcionar en términos puramente denotativos o puramente transparentes. Es decir, al estar orientada hacia afuera, al haber una especie de vectorialidad que va desde adentro de la lengua hacia afuera, y la lengua llega a los objetos, a los referentes, ¿sí? Podemos decir que hay un telos ahí, ¿no? El telos de la lengua es la finalidad hacia donde va a terminar el acto denotativo es en los referentes. Bueno,
cuando nosotros pensamos las lenguas en esos términos, la lengua de algún modo se olvida como lengua. Y está muy bien que así sea. Eso es lo que está diciendo Jacobson cuando habla de la función referencial. La lengua funcionando como vehículo y olvidándose como tal. Y por eso me parecía que podíamos realizar esta oposición que yo les contaba la vez pasada entre la función poética por un lado y también la metalingüística, porque la metalingüística repara en la propia materialidad de la lengua frente a la función referencial, porque cuando tenemos la función referencial, la lengua se repliega, digamos, quiere desaparecer como lengua, quiere desaparecer como mediación, hacer de cuenta de que no es lengua. Mientras que en el mensaje y en el código pasa todo lo contrario, la lengua se nos presenta, se nos pone adelante como lengua, como pura materialidad, como pura forma también. Entonces ahí hay una oposición. Podemos hablar de lengua en repliegue y lengua en presencia, ¿sí? Mostrándose como tal. ¿Explico? Va un poco por ahí el planteo. Bien. Yo creo entonces que cuando uno habla de, por ejemplo, cuando uno dice función referencial, uno puede decir algo así como, hay 30 grados. Entonces fíjense cómo eso parece efectivamente que la lengua apunta hacia un mundo, hacia un estado, hacia una situación, y lo describe, ¿no? Pero lo describe como si tuviera la pretensión de transparencia, de objetividad. Hay 30 grados. Incluso eso puede estar atestiguado por un termómetro, digamos, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es decir, está que pela, afuera está que pela, ¿no? Entonces ahí la temperatura puede ser la misma en un caso y en la otro, pero el modo de decirlo cambió. Y ese modo de decir es lo central ahora, ¿no? Es lo central. Ahora, no hay que caer en la idea de que la función poética de Jacobson es una forma de decorar el habla o el texto, es una decoración del decir, una especie de chirimbolos para los arbolitos, o de cosmética del decir, para usar una vieja metáfora de Platón, quejándose de la retórica. Es decir, Platón se quejaba de la retórica porque era una cosmética, decía, una especie de adorno que envolvía preciosamente con frutillas y moños el contenido de lo que se estaba diciendo, y no es así. Incluso uno podría preguntarse si un árbol de Navidad es un árbol de Navidad sin los chirimbolos y las guirnaldas. Si no es precisamente la combinación del árbol con los chirimbolos y con las guirnaldas lo que lo convierte en un árbol de Navidad. Entonces, para que haya Navidad, haya arbolito de Navidad, nosotros precisamos hacer chirimbolaje, digamos. No podemos pensar que tiene una función decorativa. Muy por el contrario, tiene una función constitutiva, no decorativa. ¿Explico? Entonces, esa es un poco la idea a la que quiero desarrollar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una serie de ejemplos, cómo lo podemos abordar en algunos textos, y cuáles son las consecuencias de entender esto así, ¿no? ¿Para dónde apunta esto? ¿Qué es uno lo que puede hacer cuando se enfrenta a un texto y qué tipo de observaciones puede hacer? Porque leer a Jacobson de esta manera implica asumir ciertos compromisos teóricos. Es decir, uno está obligado a extraer cierto tipo de consecuencias y no otras. Por ejemplo, si uno lee un texto literario desde este punto de vista, una cosa que no puede decir o que convendría no decir es que el autor nos invita a reflexionar. No se invita a qué, no se invita a nada, porque la idea de invitación, ¿sí?, es medio extraña, da la idea de que no hay productividad, y uno tiene que encarar las cosas por otro lado, me parece. Entonces, querría yo
observar acá unos ejemplos. A ver, fíjense el primer ejemplo. Vamos a utilizar esta noción de partición de lo sensible, que llama Rancière en un libro publicado en el año 2000, que llama El reparto de lo sensible. Entonces, así comienza, el primer fragmento es el comienzo de un cuento de Onetti que se llama La novia robada. Dice, en Santa María nada pasaba, era en otoño, apenas la dulzura brillante de un sol moribundo, puntual, lentamente apagado. Allí, en mi opinión, se pueden hacer varias cosas, varias observaciones. La primera de las cuales tiene que ver con llamar la atención sobre el modo en que está siendo descrito ese sol. ¿Bien? Entonces uno puede poner aquí a jugar al menos dos discursos. Hay un discurso, que es el discurso, vamos a decirlo así, de la ciencia, que jamás describiría al sol de este modo. Y ese discurso, que podemos llamar científico, el discurso de la astronomía, el discurso de la física, es un discurso al cual nosotros accedemos a través de la escolarización, por ejemplo. Por tanto, ese discurso nos propone o nos plantea una forma de relacionarnos con el objeto Sol, una forma específica de entender ese objeto. ¿De acuerdo? Pero evidentemente, este modo de narrar nos va para otro lado, es decir, plantea que nosotros podemos describir ese mismo objeto de un modo distinto. Y que esa descripción implica que yo vea cosas, o sea capaz de ver cosas, ¿sí?, donde no las vería si asumo el discurso científico. Dicho de otro modo, la función poética produce un campo específico de sensibilidad y de inteligibilidad, es decir, hace que yo perciba, ¿sí?, al mundo de un modo distinto. No es sencillamente, digamos, una pintura accesoria del mundo, es yo me relaciono con el mundo de otro modo, porque lo percibo de otro modo, porque lo entiendo de otro modo, porque afectivamente me vinculo con los objetos del mundo de otra manera. Y mi vinculación con los objetos del mundo, afectiva, intelectual, lo que sea, siempre es una vinculación lingüística. Porque el único modo en que yo puedo decir algo de un objeto es hablando, es utilizando sustantivos, adjetivos o lo que sea. Por tanto, cuando el narrador dice la dulzura brillante de un sol moribundo, puntual, lentamente apagado, no está sencillamente haciendo una descripción bonita del sol, está proponiendo una forma de relacionarnos con ese objeto. Y una forma que es no científica, pero no por esto deja de tener validez. Entonces, es una cuestión de sensibilidad, no de sensibilidad en el sentido de la empatía, esas cosas que andan por la vuelta, sino de percepción del mundo, de lo que yo soy capaz de ver, de lo que soy capaz de decir, de lo que soy capaz de entender. ¿Sí? Y allí se juega algo que puede sonar un poco grosero, pero que Rancière llama verdad literaria. ¿De qué nos habla la literatura? ¿Cuál es la verdad que nos revela? Vamos a decirlo así. Que evidentemente no es una verdad del mismo tipo que la verdad científica, pero eso no lo hace hacer menos verdad. Entonces, en un mundo tan empirizado, digamos, tan recubierto por el discurso científico, la literatura parece ser una especie de respiro necesario que nos plantea otro modo de relacionarnos con la lengua y con el mundo, con los objetos del mundo. Por tanto, yo puedo llegar a ver cosas, a percibir cosas, a decir cosas que no puedo decir de otro modo. Entonces allí chocan dos, ¿cómo lo podemos llamar?
Rancière diría dos sensorium, dos sistemas perceptivos y sensibles, inteligibles, de intelección, de entender el mundo. O sea, el mundo no se ve, el mundo se entiende, todo el tiempo se está conceptualizando, todo el tiempo se está describiendo con palabras, estamos predicando del mundo, estamos diciendo cosas. Por tanto, con el mundo nunca me relaciono de forma directa, siempre me relaciono de forma mediada, y esa mediación es lingüística y no hay tutía. Entonces, lo que propone la literatura, digamos, son formas diferentes de sentir, formas diferentes de ver, formas diferentes de decir, formas diferentes de relacionarme con el mundo, con los objetos, con las personas, etcétera, conmigo mismo. ¿Ah? Formas distintas de comprender el entorno, etcétera, lo que fuera. ¿Ah? Pero no es entonces un aspecto secundario, muy por el contrario. Fíjense que incluso decir soy moribundo es bastante raro porque nosotros sabemos científicamente que el Sol en algún momento se va a morir, aunque los soles y las estrellas no se mueran, ¿verdad? Como se mueren las personas, pero está claro que yo puedo usar el verbo morir para lo que se me cante. Yo digo que se murió la batería del celular, por ejemplo, ¿no? Digo que se murió la tele, digo que se murió el día, digo que se murió el perro, que se murió el abuelo, ¿no? Entonces, el asunto es qué efectos produce eso y qué implica hablar de ese modo en términos de mi relación con los objetos, mi relación afectiva, mi relación intelectual con los objetos, cómo lo percibo, qué puedo predicar de esos objetos. No sencillamente una forma linda de hablar, ¿no? Porque incluso no siempre son formas, entre comillas, lindas de hablar. Uno puede rajar a otra persona con una extraordinaria puteada, ¿sí? Y bueno, nadie va a pensar que hay forma linda de hablar. Ahora, ese modo de ser, digamos, ese modo de ser, modo de decir, modo de percibir, modo de ver, ¿no? Que es lo que Rancière llamaría partición de lo sensible, es una forma mía de estar en el mundo, es una forma de habitar el mundo, de vincularme con las cosas, y por lo tanto, digamos, es una intelección de ese mundo. Y la literatura lo que ofrece, o mejor dicho, lo que hace, es siempre desarmar los modos que se van estableciendo con el tiempo y que se van solidificando. Si nosotros tenemos una percepción, por ejemplo, muy científica del mundo, o muy intuitiva del mundo, pero relativamente limitada, la literatura desarma eso, desencaja eso, porque ofrece, por ejemplo, combinaciones de palabras inesperadas, o que para determinado tipo de discurso no están permitidas. Discurso científico, sol moribundo, ¿no? Capaz que un discurso científico se permite la licencia de hablar de que las estrellas mueren, ¿sí? Pero decir moribundo ya es pegar un salto a lo literario, o al menos a lo poético en el sentido de Jacobson, ¿sí? Fíjense que tenemos también aquí una imagen que nosotros llamamos como sinestesia, ¿no? Dulzura brillante. Ahí tenemos el ámbito de la dulzura que apunta para el sentido del gusto. Y tenemos brillante que apunta para el sentido de la vista. Ahora, el mundo está lleno de sinestesia. Yo puedo decir de alguien que es una dulzura, pero no le pasé la lengua por la frente para ver si estaba dulce, salado, agrio, amargo, lo que fuera. Pero puedo decirlo, ¿no? Y enriquezco la valoración de la persona diciendo así, ¿no? Porque si no, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo parafraseo que alguien es una dulzura? O digo, alguien es una mierda. Este tipo es una mierda, digo. Pero nadie ve ahí, ¿no? No tiene hedor a materia fecal ni nada por el estilo, pero entonces uno evoca, y esa potencia de evocación, esa potencia imaginativa, es una manera de inteligir, ¿no? De percibir al otro.
Por eso si uno te dice, bueno, ¿para qué viniste? Y otro dice, ¿para qué mierda viniste? Ahí hay un salto de una escala gigantesca, pero no es solo no, son modos también de sentir, modos de expresar lo que uno siente, o modo de producir el sentimiento. Pero no es decoración. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se podrá apagar un poquito el...? Sí, sobre todo se me seca ahí la garganta. Gracias. Entonces, se dan cuenta de que nosotros decimos que el dólar sube, el dólar baja, etcétera, ¿no? Y el dólar se mantiene estable. ¿Qué es? Eso es pura abstracción, digamos. Después que agarraste un papelito así, lo soltaste y se mantuvo ahí limitando. Entonces, nosotros no podríamos relacionarnos con los objetos del mundo por fuera de la función poética. Es imposible relacionarse con el mundo de modo estrictamente referencial. Es imposible, ¿no? Fíjense que quizás una de las imágenes, una de las figuras literarias más importantes es la prosopopeya, ¿no? Nosotros personificamos y hacemos hablar a todo, no solo en fábulas, ¿no? Nosotros decimos, bueno, yo qué sé, no, tal cosa está hablando, mirá, su actitud habla de la persona que habla. Bueno, pero es una forma que tenemos de decirlo y con eso conceptualizamos algo, ¿no? Con eso no estamos decorando nada, así, lo que estamos diciendo, estamos conceptualizando, estamos inteligiendo, leyendo también, ¿no? Porque todos tienen la misma base, ¿no? Legere. Entonces, creo que mi idea es esa, ¿no? Y por ahí es como darle a la función poética otro estatuto. Incluso, diría yo, tener en cuenta que es mucho más difícil construir un discurso monótonamente referencial o monocromáticamente referencial que un discurso plagado de pequeñas funciones poéticas. Digamos, hablar espontáneamente, seguramente vamos a encontrar aspectos poéticos por todos lados, siempre en el sentido de Jacobson, ¿verdad? Y construir un discurso monolíticamente referencial es muy complicado, verdaderamente muy complicado. Por eso los géneros académicos o los géneros más complejos de escribir son esos. Incluso yo digo un enunciado monocromáticamente referencial. Fíjense que ya no es más referencial eso, porque monocromáticamente, monolíticamente, todo eso ya hay otras cosas que están resonando, ¿no? Entonces, imagínense a alguien hablando todo el tiempo como si estuviera escribiendo un paper para publicar en una revista. No se puede hablar así, ¿no? No se puede. El doble sentido, los chistes, todo lo que complejiza, lo que introduce ambigüedades, polisemia, mil matices, todo eso, todo eso es el estado, digamos, natural de la lengua. Por eso cuando John Searle, digamos, dice que esos son usos subsidiarios, secundarios de la comunicación, y que nos vamos a ubicar, o la pragmática de él va a tratar los usos más que nada referenciales, es muy extraño que diga eso, porque está planteando que el lenguaje ordinario, se llama la filosofía del lenguaje ordinario, el lenguaje ordinario es mucho más poético que referencial. No sé si mucho más poético que referencial, pero está todo mezclado, ¿sí? Y lo que hoy es poético, mañana no lo es, etc. No sé si estoy explicándome y quiero como densificar un poco esa función poética que muchas veces cuando nosotros llevamos a Jacobson a un salón de clase, terminamos intentando que los ejemplos que ofrecemos, metiéndolos adentro, o queremos que entren en un inventario de figuras retóricas. Como si, por ejemplo, la definición de una metáfora no se excediera a sí misma, ¿no? Como si la metáfora no fuera su propio daño, ¿no? Como si la metáfora efectivamente pudiera quedar resuelta en una definición de diccionario, lo que sea. Fíjense el otro ejemplo también, que
que está en la página 12 de La vida breve, que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, escuché por un rato el silencio del departamento en cuyo centro repiqueteaban ahora pedazos de hielo remolineados en los vasos. El hombre debía estar en mangas de camisa, corpulento y jetudo. Ella muequeaba nerviosa, desconsolándose por el sudor que le corría en el labio y en el pecho. Nuestra percepción, nuestra forma de entender el mundo habitual es que el desconsuelo se expresa hablando o llorando, es decir, el fluido corporal que es capaz de mostrar nuestro desconsuelo son las lágrimas, ¿no? Uno no se desconsuela sudando. Imagínense entonces que nosotros tenemos las lágrimas como un objeto no solamente que transporta el desconsuelo, ¿sí?, sino que lo muestra, ¿no?, lo transmite, y es como un objeto, vamos a decirlo, más o menos noble. Yo qué sé, las lágrimas tienen como una gran tradición literaria, nadie va a dudar de la condición absolutamente literaria y elevada de las lágrimas. Ahora, el sudor como manifestación del desconsuelo, y además, fíjense que es interesante porque desconsolándose por el sudor, no quiere decir que el sudor causa el desconsuelo. Quiere decir que el sudor es la vía por la cual uno va perdiendo el desconsuelo. Ahora, uno suda por los sobacos, suda por la espalda, suda por la nuca, por la frente, por el bigote, por el traste, es decir, nada noble. Quiere decir que las relaciones amorosas, vamos a decir así, o todo aquello que produzca un desconsuelo, están invertidas acá. Quiere decir que Onetti está invirtiendo ese orden literario de la nobleza del desconsuelo asociado con las lágrimas, y lo que está mostrando es que nosotros podemos desconsolarnos de cualquier forma, no tenemos por qué llorar. Entonces, no es una rareza en el sentido de una cosa linda o extraña que está diciendo Onetti acá, o el narrador de La vida breve. Más bien, está jugando o está rompiendo con un modo habitual de decir el desconsuelo o de asociar el desconsuelo con las lágrimas, lo está revirtiendo. Es decir, si nosotros tenemos de manera más o menos fija asociada las lágrimas al desconsuelo, y a eso le llamamos partición de lo sensible, una forma de ordenar las relaciones entre las cosas y el modo en cómo las nombramos, desconsuelo y lágrimas, por ejemplo. Lo que está haciendo Onetti es rompiendo eso y repartiéndolos, volviendo a partir lo sensible y a repartirlo, ¿no?, reconfigurando el orden de lo sensible y mostrando una complejidad en el desconsuelo o en las relaciones amorosas, ¿sí?, que no está necesariamente contenida en las lágrimas. Incluso, como la mujer está tomando un vaso de whisky, dice, bueno, uno bebe para desconsolarse y transpira, y eso es parte, por supuesto que nada noble, digamos, del desconsuelo. A eso Rancière le llamaría democracia literaria. Es decir, si uno tiene, aristotélicamente hablando, divididas las cosas entre sentimientos nobles, palabras nobles que pueden expresar esos sentimientos, y a su vez sentimientos vulgares y palabras vulgares, y por tanto un héroe, ¿sí?, siempre anda con el pecho inflado y sacando ahí no sé cuánto, y entonces si en el caso de que llegue a desconsolarse, por ahí se le cae una sola lágrima, ¿sí?, pero la gente que se tira pedos y lo demás está por debajo, entonces la epopeya y todo eso se va a ocupar de ese héroe espectacular, y la comedia se va a ocupar de los que se tiran pedos, están caminando, se tropiezan, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un reparto que tiene que ver con el régimen aristotélico, ¿no?, lo que se llama el régimen representativo de Aristóteles. Personajes nobles en géneros elevados, palabras elevadas, etc. Personajes vulgares, géneros bajos como la comedia, palabras bajas, etc.
¿no? Lágrima arriba, culo abajo, etc. Lo que está sucediendo acá es que se está rompiendo esa lógica aristotélica, ¿no? Y se está mezclando todo, es decir, la jerarquía se disuelve en beneficio de una horizontalidad, que es lo que hace la novela. Digamos, el efecto de la novela es precisamente la democracia literaria, dirá Rancière. Por tanto, tenemos lo que se llamaban las bellas letras y tenemos lo que se llama la literatura. Y literatura no es un término moderno que viene a sustituir a bellas letras. Literatura es el término que viene a negar a las bellas letras como un régimen nuevo de escritura. Donde había jerarquía, bellas letras, ahora hay mezcolanza, democracia, literatura, ¿no? Por eso el sumum de lo literario, digamos, es el Quijote. Por eso el sumum de lo literario es el Quijote, tipo que anda ahí, se mete un coso lleno de queso y empieza a transpirar y el queso se le derrite por la cabeza, ¿no? En fin, todas las hazañas y los avatares que uno más o menos conoce. Entonces es muy interesante que desconsolarse es una palabra fuerte, ¿no? Y sudor es como nada, todo lo contrario, y sin embargo están juntas, forman una expresión y eso provoca una nueva forma de percibir, una nueva forma de relacionarse con las emociones, con el mundo, con los objetos, con los fluidos, etcétera, ¿no? En fin, eso me parece que es lo que está pasando acá. Ese es el efecto que sucede. Y tiene que ver con la forma de decir. Por tanto, desconsolarse por el sudor dialoga con desconsolarse por las lágrimas y rompe eso, ¿no? Lo pone en cuestión. ¿Sí? A partir de lo que podemos llamar una violación de la norma, porque si el modo normal de hablar, el modo más frecuente y constante de decir el desconsuelo es asociándolo con las lágrimas, lloró desconsoladamente, por ejemplo, nadie diría sudó desconsoladamente. Sin embargo, según esto, podríamos decir sudó desconsoladamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se está rompiendo con una norma, en el sentido que le da Coserio, una forma constante de decir las cosas, y esa ruptura no es sencillamente la violación de la norma, es la propuesta de una repartición de lo sensible, una nueva forma de vincularse con el mundo, de volverlo inteligible, de replantear cómo se piensan los sentimientos, cuáles son los fluidos por los cuales nos desconsolamos. Nos podemos desconsolar por otros fluidos que no sean también el sudor. Pero este es como el espontáneo, porque es mucho menos controlable que las lágrimas, que el semen o que lo que sea. Y el tipo está. Y por ahí andás con un calzoncillo todo sudado, y bueno, y te estás desconsolando, yo qué sé. Vaya a saber ahí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una más y hacemos una pausita. Este es un texto de uno de los libros que a mí más me gusta de Borges, que se llama Historia Universal de la Infamia, es un libro bellísimo. Además está escrito con una maestría increíble. Dice, el padre de las aguas, el Mississippi, el río más extenso del mundo, fue digno del teatro de ese incomparable canalla. Está hablando de el atroz redentor Lazarus Morel. Me interesa el siguiente párrafo donde dice, el Mississippi es río de pecho ancho. Es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas. Raro eso, ¿no? Más, y esto es lo más lindo, más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México. Es decir, vos no tenés que andar a las puteadas para insultar a alguien, ¿no? Descargadas por él, ¿no? Eso de insultar. Evidentemente allí hay una manera muy vivaz de percibir la relación geográfica del mundo, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Pero eso no es una cuestión de embellecimiento del decir, ¿no? Nada que ver, no va por ahí.
va con una forma de entender el mundo, digamos. ¿Ah? Quería mostrar eso, igual creo que con eso más o menos la idea se entiende, la cuestión de la función poética y el lugar que debe tener la función poética, la forma de decir, en la consideración de los fenómenos discursivos, ¿no? Esto es literatura de alta calidad, obviamente, estamos hablando de Borges, antes de Onetti, pero esto pasa también, ¿no? En cualquier orden de la vida. Hay un sketch de Capusotto que se llama La verdulería del doble sentido. Entonces aparece una mujer, está el verdulero, que es todo un broncho, todo sucio, no sé cuánto, y le dice, vengo a llevar media docena de huevos. Y Capusotto me dice, huevo, le dice, huevo, huevo. Dice, bueno, quiero 2 kilos de banana. Banana, banana. Así, todo el tiempo, ¿no? Está llevando eso para el doble sentido. Hagan la prueba ustedes un día de hablar un día entero con palabras que no puedan ser llevadas nunca para un doble sentido. Va a ser prácticamente imposible. Imposible. Hay otro sketch que es muy gracioso. Es muy simple, pero a mí por lo menos me causa mucha gracia. Es un almacenero, ¿sí? Que tiene un cartel atrás que dice no se fía, ¿no? Entonces viene un tipo y dice, ¿me da un alfajor? Empieza a hacer el almacenero. No se fía, claro. Dice. Bueno, todo empieza a desencadenarse de tal modo que el tipo, cuando se va, le hace una denuncia, llama a la policía, y finalmente el comprador era un terrorista musulmán que iba a explotar no sé qué. O sea, entonces, es pura casualidad, pero justamente el doble no se fía. Llama al alfajor. No, papá. ¿Para qué es el alfajor? No se fía. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Un enunciado puede andar, puede jugar, ¿no? Puede ir por lugares que no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver, y además desencadena un evento que es gracioso, pero que finalmente termina salvando la vida de mucha gente, porque el tipo era un terrorista, que lo agarraron creo que con una mochila, un explosivo, etc., ¿no? Y terminó preso. ¿Todo por qué? Porque fue a comprar un alfajor a un almacén, ¿no? Y el tipo no se fiaba, decía, ¿viste un alfajor? ¿No? Con todo la carga de prejuicios que eso tiene, digamos, no solamente por la persona que va a comprar, sino por la posición que ocupa el almacenero en las situaciones de seguridad, inseguridad, etc., ¿no? Y solo cuando no se fía, se produce todo eso, ¿no? Bueno, no se fía es ese discurso de los almacenes de barrio, ¿no? Etcétera, etcétera, y también es la versión, no me fío de vos, desconfío de vos, sospecho de vos, porque tenés una fisonomía tal, o lo que sea, o me llama la atención, y por lo tanto activo todo el juego de mis prejuicios, y entonces hago esa doble lectura, no se fía. Es extraordinario. Así, hecho por Capusotto es muy gracioso. Bueno, dejo por acá, hacemos un corte y cuando volvemos retomamos y hacemos un debatecito. Vamos a hacer una síntesis ahí de algunas cosas y abrimos un espacio de preguntas. ¿Está? Bueno, entonces, a ver. Uno de los, supongo, ¿no? Tantos efectos que me gustaría que causara lo hablado es evitar, o la evitación de que Jacobson sea absorbido por la pragmática. Es decir, evitar que la pragmática más rudimentaria, que se apoya en la noción de comunicación y en la noción de intención del hablante, absorba a Jacobson y lo reduzca a escombros, digamos. ¿Cuál sería entonces la estrategia o el movimiento que intenté hacer para evitar eso? Destacar la complejidad del esquema de la comunicación, poniendo sobre la mesa
el estatuto particular que tiene el concepto de función poética del lenguaje. Relacionándolo, o relacionándola, como quieran, con la noción de política, que pasó un poquito desapercibida cuando mencioné a Rancière, pero que no pasa desapercibida en la secuencia de charlas, por cuanto tiene ese nombre, política de la lengua, ¿no? Entonces, justamente, si tenemos que ir como sintetizando algunas cosas, podríamos plantear que política de la lengua, o la política de la lengua, o eso que más o menos llamamos política de la lengua, es una forma de privilegiar la función poética por sobre todas las demás funciones. O de privilegiar, de poner sobre la mesa, de siempre tener presente la materialidad de la lengua como algo constitutivo de lo que decimos, del sentido, del contenido. Ahí tenemos como muchas palabras para usar, podemos usar significación, sentido, contenido y algunas más. Pero eso que decimos, sea lo que sea, no es algo que estuviera dado de antemano, ya construido, y que la lengua, como, insisto, un vehículo, lo recogiera y lo transportara de un punto A a un punto B, es decir, del hablante al oyente. Si el sentido de lo que uno dice no lo construye el hablante solo, ¿no? Lo construye también el oyente, por cuanto vamos a decirlo entre comillas, la recepción de lo que el hablante dice nunca es pasiva, ¿no? Y por tanto el sentido también está construido por esa instancia que llamamos oyente. Y también por lo ya hablado, porque el discurso siempre se mueve sobre lo ya dicho, que todo el tiempo está en reconstrucción, en reelaboración, en polemización, etcétera, etcétera. Si ahí seguimos los términos de Bakhtin, digamos. También me interesa destacar que esa dimensión política de la lengua se debe a su carácter poético, entendiendo también el carácter poético, el hecho de que la lengua es opaca y es equívoca por definición, no es un accidente de la lengua ser equívoca, más bien es su propia naturaleza, es inherente a la lengua ser opaca, ser equívoca, no ser nunca transparente. Es decir, la transparencia de la lengua, o la pretendida transparencia de la lengua, si alguien pretende eso, es más bien un paciente trabajo para producir la transparencia como un efecto, no algo de lo que partimos, que tampoco, ¿no? como si también estuviera dado de antemano. Es decir, la transparencia no es más que un efecto que se logra de múltiples formas, pero que bajo ninguna circunstancia constituye el funcionamiento de la lengua por defecto. Es algo a lo cual se puede propender, algo que se puede trabajar, pero que no es el uso corriente, digamos. Tampoco estoy diciendo que la lengua no juegue en esas canchas, digamos. Siempre hay relaciones un poquito más complejas, más tensas, siempre hay imbricaciones que impiden que uno haga lecturas lineales o de blancos y negros, ¿no? Pero nosotros como humanos podemos hacer política, podemos cuestionar el sentido de una palabra y muchísimos otros cuestionamientos podemos hacer, podemos criticar, ¿no? Podemos criticar lo que alguien dice porque lo interpretamos, ¿sí? Porque somos, como dice Rancière, animales poéticos, ¿no? Y en tanto somos animales poéticos y estamos sujetos a esa opacidad que gobierna a toda la lengua, ¿sí? Que gobierna a toda la lengua y nada se escapa de esa opacidad, nosotros estamos, diría que, obligados a interpretar.
Lo que uno dice siempre está siendo interpretado, y en tanto está siendo interpretado, siempre hay una apertura para la crítica. La crítica no es más que un ejercicio particular de la interpretación, ¿sí? Que está habilitada por la condición poética de la lengua. Porque si la lengua fuera permanentemente transparente, si solamente predominara la función referencial, no habría lugar básicamente a la crítica, porque uno no interpretaría, o no tendría por qué andar interpretando. Si la lengua efectivamente refleja al mundo, ¿qué lugar le cabe a la interpretación? Ninguno, porque la lengua sería un correlato del mundo, ¿no? Mientras que al poner sobre la mesa la preeminencia de la función poética, como una forma de hacer presente al lenguaje desde el punto de vista de su materialidad, desde el punto de vista de su equivocidad, etc., uno no tiene más remedio que interpretar, todo el tiempo está interpretando, ¿no? Y está interpretando todo tipo de enunciados, no enunciados estrictamente literarios, ¿no? Todo el tiempo está interpretando. Entonces, ahí es donde se ubica la política de la lengua, y ahí es donde el esquema de la comunicación de Jacobson no puede ser nunca reducido a esa pragmática de manual, digamos, esa pragmática de uso que intenta hacer jugar el sentido de la lengua en correlación con la intención del hablante, ¿no? No. Esto no quiere decir que los hablantes no tengan intenciones. Lo que quiere decir es que el sentido, lo que uno interpreta, no se reduce a esas intenciones. No solamente porque uno, como hablante, no puede controlar sus intenciones, no siempre las conoce, etc., sino porque está el otro, que interpreta. Y el otro no necesariamente conoce mis intenciones, y aunque las conozca, puede leer otra cosa, puede sospechar, puede no fiarse, digamos, volviendo con el chiste de Capusotto, ¿no? Entonces, ahí siempre hay un espacio de indecisión, digamos, y esa es básicamente la condición poética de la lengua, y por eso hay literatura, ¿no? Y justamente por eso la literatura machaca una y otra vez sobre ese aspecto. Y no, y por eso hay literatura, ¿no? Yo me quedaría por acá porque ya son como menos cuarto, y así podemos, a ver si hay alguien que quiere hacer preguntas y eso. Me interesó, fue muy interesante toda la charla. Lamento haber venido solamente a esta y no a las anteriores. ¿Viste? Yo no sé. No estaba enterado. Está en esto como secretaria. Me interesó la cuestión de Rancière en lo que refería a esto de la democratización literaria y la ruptura de las normas. Me recordó, ya que había leído a Onetti, a un ejemplo de Idea Vilariño, que es un poema que se titula El amor, y tuvo algún problema con la publicación de este poema, porque en una parte ella menciona justamente un fluido que no es noble, digamos, Semen. trata de echar. Al lado de la sangre y las lágrimas. Exacto, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que está todo hecho. Y eso generó como una ruptura por ahí. Me recordó a él. Creo que la forma de interpretarlo con estos elementos. Cuadra. Ayuda. Cuadra, sí, claro. Porque en el fondo, esas combinaciones posibles, habituales, y las que no son posibles, tienen que ver con una manera de entender el mundo, de relacionarnos con el mundo, de decir el mundo, de pensarlo, de construir nuestras emociones alrededor de eso, y cuando pasan estas cosas, todo eso se reconfigura, por eso es que provocan estas posiciones un poco más reaccionarias y demás, o no necesariamente reaccionarias, pero sí que remueven, ¿no? Posiciones removidas, porque efectivamente están proponiendo otra forma de relacionarse con la lengua, otras combinaciones, otras intelecciones del mundo, otras complejidades, etc., ¿no?
Porque si no, nada, sería todo mucho más sencillo. Si las palabras sencillamente describieran los objetos del mundo, sería todo muy aburrido. No habría política, no habría interpretación, yo qué sé. No estoy diciendo que no describan, estoy diciendo que si solo hicieran eso. Bueno, ¿algo más? Por acá, Romina Mora dice que para los amantes de la teoría literaria fue un excelente teatro. Bueno, pero sin querer hacer, no sé si fue teoría literaria, hay Romina Mora. Bueno, me alegro, Romina. No sé si si fue en algún momento por Jacobson, ¿no? Pero es interesante también que esto no lo mencioné y que ahora que Romina trajo eso a cuento me lo recordó, que el título de la ponencia de Jacobson es Lingüística y Poética, con lo cual él desdibuja las fronteras entre la lengua y lo literario, digamos, ¿no? Y por tanto, que esto es lo que se va a trabajar en el curso de posgrado que había mencionado al comienzo, muestra la condición eminentemente lingüística de lo literario, cosa que nadie pondría en duda, pero también la condición eminentemente literaria de la lengua, cosa que es más difícil o menos frecuente pensar, por ese desdibujamiento que hace Jacobson, ¿no? Que no es el único que lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho Leo Spitzer también, medio más o menos por la misma época, antes lo había hecho Charles Bailly, que fue uno de los que armó el curso de Lingüística General. Entonces, eso es interesante, cómo nosotros tenemos una tradición institucional muy fuerte que separa, digamos, español de literatura, pero en Jacobson eso está totalmente desfigurado, digamos, ¿no? O indiferenciado. Y ese es el lugar donde Jacobson no se deja nunca atrapar fácilmente. No se deja capturar por la pragmática, no se deja capturar tampoco por la teoría literaria, ¿sí? No se deja capturar tan sencillamente por la lingüística, incluso, ¿no? Entonces, ese es el lugar en el que me parece que hay que ubicar a Jacobson, el lugar que lo hace más productivo, más interesante, más atractivo incluso, y más desafiante desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿Alguna cosa más? Tenemos ahí, alguien se fue, había 55, ahora hay 54. ¿Nadie más? Todo lo ya he dicho antes, que forma parte del material con el que construimos. ¿Estaría entonces en el contexto? ¿Vos decís el discurso? Lo ya he dicho, todo lo que ya se dijo forma parte del material que yo tomo para construir lenguaje, ¿no? Lo tengo que tener Porque en cuenta. es lenguaje Lo eso. uso o no lo puse para hablar, está ahí. Ya fue dicho todo lo que fue dicho en general. Sí, ¿no? pero vos podés tener más o menos conciencia con respecto a eso, pero eso te constituye, porque vos no sos una especie de máquina de dializar cosas, ¿no? No digo ajena. Claro, ¿no? Y no es que pasa por vos, haces la diálisis según vos querés que depurar de acá o depurar de allá. Eso está, y eso actúa en lo que vos decís, lo podés hacer de manera deliberada o no, pero eso todo el tiempo está actuando, y también está actuando en el que te escucha, ¿no? También está actuando. No sé si está en el contexto eso, ¿no? Porque capaz que uno lo pensaría más en términos de metalenguaje o metadiscurso. Es un discurso que siempre está construyéndose sobre lo ya dicho, o sea, sobre más discurso, ¿no? Por eso ahí Bakhtin dice, todo enunciado es metalingüístico por definición, o metadiscursivo por definición. Es decir, él está construido sobre otros enunciados. No está montado o edificado sobre una realidad en primer orden, sino que está montado o edificado sobre enunciados que ya fueron dichos y enunciados que van a venir, ¿no? En fin, digamos, no es una relación solo con el pasado de lo ya dicho, sino también con lo por decir, ¿no?
Porque cuando vos hablás también te puedes imaginar lo que pueden decir y por tanto tu enunciado también está en relación con lo que puede decir otro, ¿no? Con una posible contestación, por ejemplo, que venga después, etc. Entonces las relaciones tampoco son solo hacia el pasado o a lo a lo ya dicho, también son con lo que puede venir. ¿Ah? Y eso es metalenguaje o metadiscurso, en el sentido que es discurso hablando con discurso. No lo vería tanto como, como orientado hacia el contexto, ¿no? Sería más función metalingüística. Y las ideas abstractas que no tienen materialidad. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de referente, normalmente nos imaginamos las cosas del mundo, materiales. Bueno, depende sí, es cierto eso, también Pero depende un ¿por qué poco. queda todo lo abstracto? Para mí es todo referente. Yo particularmente no hago esa distinción entre lo abstracto y lo concreto, pero hay algunas teorías semánticas que sí lo hacen. De hecho, le piden al referente que pueda ser localizado espacial y temporalmente, ¿sí? Que pueda ser visto, percibido con alguno de los sentidos, que pueda ser identificado. Y si eso no ocurre, son expresiones que no tienen referente. Pero existen. Claro, pero son teorías diferentes. Yo me desentiendo de esa teoría semántica porque no me interesa pensar las cosas así. Pero existe eso, ¿no? Existe y además es muy contemporáneo. Esa forma de pensar existe y es, por ejemplo, en semántica formal, en la filosofía analítica del lenguaje, todo eso aparece. Son cosas que se problematizan. A mí, yo hago como generalizo ahí, digamos. Claro, generalizo. No importa si es el piano o es la felicidad, no importa. Da igual. Bueno. ¿Qué más? Bueno, acá la escritora, la profesora Rosana Núñez dice, Veo así. excelente exposición, muchas gracias Santiago, y a todos por participar, y a vos Rosana. Bueno, entonces clausuramos la sesión. Y ahora no has lío con la fecha, que la próxima es en octubre. En octubre. Bueno, me salgo acá entonces. Chao a todos, Adiós. gracias.